¿Qué tal? Buenas noches. Este es el proyecto para la clase de Fundamentos de Espectroscopía de la doctora Marel Petzabé, en el cual voy a explicar y abordar los temas sobre simetría molecular. Comencemos. Empezaré definiendo lo que es simetría. Simetría es un rasgo característico de formas geométricas, sistemas, ecuaciones y otros objetos relacionados con su invarianza bajo ciertas transformaciones. En palabras más simples, la simetría es cuando no importa la posición en la cual observes un objeto, ni su ángulo, este objeto siempre será el mismo. Operaciones de simetría. Las operaciones de simetría se pueden definir con movimientos realizados sobre un objeto que da lugar a una nueva orientación de este, indistinguible del original. Rotación. Esta operación consiste en girar la molécula con respecto a un eje de orden n, y se simboliza por la letra C, subíndice n, superíndice m, donde n es el orden del eje y m es el número de veces que se aplica esta operación a la molécula. Para ejemplificar lo dicho anteriormente, tenemos a la molécula de acetona, la cual tiene un eje de rotación de orden 2, o sea que la molécula gira sobre su propio eje 180 grados, ya que los grados que rotará la molécula es igual a 360 grados sobre n. Reflexión. La reflexión se forma en torno a un plano de simetría y cambia a un átomo por otro situado a la misma distancia. Esta operación se simboliza con la letra sigma. Sigma h significa que tenemos un plano de simetría horizontal, el cual está ubicado perpendicularmente al eje de rotación. El plano de simetría vertical, sigma v, está ubicado sobre los cartesianos de referencia, o en una posición en la cual atraviese al mayor número de átomos. Por último, el plano diédrico es un tipo especial de plano vertical, el cual divide en dos partes iguales el ángulo formado entre dos planos perpendiculares. Por último, un plano debe contener un átomo de la molécula cuando mínimo y bisectarlo. Continuando con el ejemplo de la acetona, observamos que esta tiene un plano de simetría vertical, en el cual se bisectan 4 átomos de hidrógeno. Inversión. La inversión, cuyo elemento de simetría es el centro de inversión, o un punto al centro de la molécula, consiste en proyectar cada punto de la molécula a una distancia igual del centro de inversión, y se simboliza con la letra I minúscula. Es necesario que el número de átomos situados fuera del centro de inversión sea par para que esta operación se lleve a cabo. Para ejemplificar esta operación tenemos al etano, el cual tiene un punto de inversión en medio del enlace carbono-carbono. Rotación impropia. La rotación impropia consiste en una rotación convencional seguida de una reflexión en torno a un plano perpendicular al eje, por lo cual esta operación es una operación compuesta. Se simboliza con la letra S minúscula, subíndice n, superíndice m, donde n es el orden del eje y m es el número de veces que se debe aplicar esta operación. Al igual que en la rotación, el ángulo de giro de la molécula se obtiene dividiendo 360 grados sobre n. Para ejemplificar esta operación utilizaremos de nuevo al etano, el cual tiene un eje de rotación de orden 6 con respecto a un plano que parte por la mitad a la molécula. Entonces, los átomos de carbono rotarán 60 grados y posteriormente se invertirán. Grupos puntuales. Un grupo puntual es una combinación de operaciones de simetría que nos delimita una molécula, por lo que estos elementos obligan o impiden la existencia de otros elementos dentro de la molécula. Una vez definido lo que es grupo puntual, pasaremos a ver cómo identificarlos. En este caso trabajaremos con la molécula de metano, y la primera pregunta que nos haremos es saber si la molécula es lineal o no. Como esta molécula no es lineal, pasaremos a una siguiente pregunta, y es ¿cuántos ejes principales tiene? Si tiene ninguno, un solo eje o más de un eje. En esta figura podemos observar que tiene más de un eje, es más, tiene 4. 1, 2, 3 y 4, por lo cual esta molécula pertenece al grupo T subíndice D. En este momento muestro el diagrama de flujo completo para identificar a qué grupo puntual pertenece una molécula. En este se observa que siempre el paso inicial será saber si la molécula es lineal o no, y de ahí se desglosarán todas las demás posibilidades de grupos puntuales existentes. Y estos, a su vez, están íntimamente relacionados con las operaciones de simetría que los componen.
Como ya tenemos definido lo que son grupos puntuales y además sabemos cómo identificarlos, me parece interesante que pasemos ahora a ver algunos ejemplos de grupos puntuales y aterrizarlos con moléculas. Comencemos con el grupo T subíndice B. Este grupo presenta 3 operaciones de simetría que consisten en 4 ejes de rotación de orden 3, 3 ejes de rotación impropia de orden 4 y 6 planos de simetría diédricos. La molécula que utilizaré para aterrizar a este grupo puntual será el adamantino o adamantano. Como se ha mencionado anteriormente, este presenta 4 ejes de rotación de orden 3, por lo cual la molécula girará 120 grados sobre un eje y después regresará a su posición original. Además, esta molécula también presenta 6 ejes de rotación impropia de orden 4. Entonces, esta molécula girará 90 grados sobre un eje y después se reflejará. Por último, los 6 planos diédricos refractarán la mitad de la figura en otra parte exactamente igual como se ha mencionado anteriormente en operaciones de simetría. El siguiente grupo puntual que ejemplificaré será el grupo C subíndice 3V, el cual se compone de 2 operaciones de simetría, un eje de rotación de orden 3 y 3 planos de simetría verticales. La molécula que nos servirá como ejemplo para este grupo puntual será la de clorometano, la cual tiene un eje de rotación de orden 3. Entonces, esta girará 120 grados sobre un eje y regresará a su posición original. Además, la definición de este grupo puntual nos indica que debe de tener 3 planos de simetría, como se muestra en la figura. Otro grupo puntual que es importante es el D subíndice 6H, el cual se compone de 3 operaciones de simetría, las cuales son conformadas por un eje de rotación de orden 6, 6 ejes de rotación de orden 2 y un plano de simetría horizontal. La molécula más representativa de este grupo puntual es el benceno. En este solamente vamos a encontrar un eje de rotación de orden 6. Entonces, la molécula girará 60 grados y regresará a una posición equivalente. Adicionalmente, esta molécula puede rotar 180 grados también. Esto se representa con el símbolo C subíndice 2, o sea que puede rotar 6 veces con este ángulo. Para finalizar la descripción del benceno, se muestra el plano que corta la molécula. Este es perpendicular al eje de rotación. El último grupo puntual que analizaré será el grupo C subíndice 2H. Este está conformado por 2 operaciones de simetría, un eje de rotación de orden 2 y un plano de simetría horizontal. Para este último grupo puntual he preparado 2 moléculas. La primera que analizaré será la del etanodiol. En esta podemos observar que el eje de rotación está justo en medio del enlace carbono-carbono y la molécula gira 180 grados para regresar a una posición equivalente. Asimismo, podemos apreciar que la molécula presenta un plano de simetría, el cual está reflejando 4 átomos de hidrógeno. La segunda molécula que preparé fue la del dimetoxietano. Esta, al igual que la anterior, tiene el eje de rotación de orden 2 justo en medio del enlace carbono-carbono y gira 180 grados para regresar a una posición equivalente. El plano de simetría que tiene esta molécula refleja 6 átomos de hidrógeno y parte al eje de rotación a la mitad o perpendicularmente. Por mi parte, esto fue todo. Soy Saulo Rosales despidiéndome. Hasta luego.